las aulas del Instituto de la Judicatura Federal, jueces y sus equipos de trabajo actualizan sus conocimientos sobre teoría jurídica contemporánea. Hoy le vamos a dar los detalles sobre este curso y uno de los profesores nos explicará la relevancia de revisar estos temas como parte de la formación de los integrantes del Poder Judicial de la Federación. Soy Verónica González, comenzamos. Hoy en Escuela Judicial nos acompaña Juan Abelardo Franco Hernández. Él es licenciado en Derecho, doctor en Filosofía y doctor en Derecho por la Universidad Panamericana. Es autor de los libros Argumentación Jurídica y Sociología General Jurídica, editados por Oxford University Press. Además, Nuevos Perfiles de la Educación Jurídica en México, del editorial Porrúa. Actualmente se desempeña como secretario técnico de la Secretaría Técnica de Competencias Judiciales y Especialización en Derecho Civil en el Instituto de la Judicatura Federal. Y precisamente para hablar sobre el tema de hoy, teoría jurídica contemporánea, me da muchísimo gusto que nos acompañes hoy, doctor Franco Hernández. Muchas gracias, Verónica, por la invitación. Háblanos de este curso que se imparte aquí en las aulas del instituto, de qué se trata, a quién está dirigido. Bueno, es un curso dirigido a los integrantes del Poder Judicial, desde secretarios, jueces, magistradas, y el objeto principal es precisamente actualizar, un poco recordar quiénes eran los grandes teóricos del derecho del siglo XX y quiénes son las grandes cabezas del mundo jurídico contemporáneo. Y hay que reconocer que nuestro sistema jurídico, como lo conocemos actualmente, no ha cumplido ni siquiera 100 años, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que la teoría pura del derecho de Kelsen, que es el que la inaugura como una ciencia jurídica propiamente, con el contexto contemporáneo, es un libro que se escribió en 1933 y se publicó en 34. O sea, todavía no tenemos 100 años de que la obra que consolida el sistema jurídico como una ciencia no ha cumplido 100 años. Y en ese plazo que hemos tenido desde el 34 para acá, pues ha habido grandes cabezas del derecho y que han ido apuntalando, han ido puliendo lo que hoy es nuestro derecho. Hace 100 años no teníamos derechos humanos, hoy ya los tenemos. Y más vigentes que nunca, podríamos decir. Es un factor esencial, ¿no? El tema de la convencionalidad no existía hace 100 años. Entonces, es un curso que está dirigido como para recordar y revisar por qué nuestro derecho se está conformando como está conformando. Todavía estamos en este proceso de consolidarlo. ¿Cómo se abordan estos temas cuando los alumnos, ¿no?, por llamarlos de alguna manera, son personas que finalmente ya estuvieron en la universidad, ya tocaron estos temas duros, ¿no?, estos conceptos, y ahora el enfoque es como en esta parte de formación, ¿no?, para los jueces? ¿Cuál es la metodología y la importancia, sobre todo, de tocar estos temas cuando estás frente a personas que van a llegar, en el caso de los secretarios, a ser juzgadores? Sí, es interesante cuando uno está en la carrera. A veces le pueden llegar a mencionar algún nombre, pero generalmente les hablan sobre las teorías y las implementaciones de estos esquemas, ¿no?, jurídicos, ¿no?, la convencionalidad o hablar de los derechos humanos. Pero si uno quisiera ser ya más analítico, entrar a detalle, revisar qué fue lo que pasó en concreto, a quién se le ocurrió. Todas estas personas, todas esas cosas que ocurren tienen nombre y apellido. Y precisamente me parece que una de las cosas que se logró con este programa, que además estuvo muy bien planeado y coordinado tanto por el director del instituto, el doctor Rafael Estrada Miche, como por el doctor Ramón Ortega, fue apuntalar y establecer quiénes son estas cabezas que hay que mencionar con nombre y apellido y qué fue lo que hicieron en la práctica y en concreto para que se dieran estos cambios en especial. Y a los impartidores de justicia les impacta este tipo de conocimiento porque diríamos que se descubren en concreto qué fue lo que realizaron esas personas y cuáles fueron los mecanismos por los que operaron. Entonces, estas grandes teorías que sabíamos en la escuela, pues ahora ya tienen nombre y apellido y además conocemos los detalles. Y esto a la hora de implementarlo en algún asunto tiene mucha relevancia y mucha importancia. ¿Cómo podríamos ejemplificar esto para las personas que no son especialistas, que no tienen nada que ver con los abogados, con la impartición de justicia? Mira, porque es útil, ¿no?
Te voy a poner un ejemplo de cómo las teorías jurídicas contemporáneas pueden cambiar todo nuestro esquema y a dónde puede llevarnos. Cuando Eleanor Roosevelt, la esposa del presidente Roosevelt, dirige a un grupo de políticos para la consolidación y para la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues queda como una revalorización o más bien como una implementación de que independientemente de que llegue el régimen nazi o los comunistas, hay que respetar la dignidad humana básica. Esto que habrá sido en 1945 ha tenido muchos cambios a lo largo del tiempo. Hace cerca de 4 o 5 años, tal vez, hubo un caso en México en el que se buscaron los derechos humanos y reivindicar los derechos humanos de personas con discapacidad. Porque el Código Civil que tenemos actualmente es un Código Civil que considera que ciertas personas tienen incapacidad jurídica. Incapacidad jurídica, no discapacidad. Y sin embargo, la Declaración de los Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones internacionales han llevado a cabo planteamientos en el que una incapacidad podría ser paralela a una discapacidad. Entonces estamos pensando, por ejemplo, una persona con Asperger, con algún tipo de discapacidad física, no podría ejercer ciertos derechos, aunque dependiendo del tipo de autismo que pudiera presentarse, tal vez sí podría tomar decisiones. Y hace unos 4 o 5 años, esto ha llevado a una polémica importante porque personas que se pensaba que eran incapaces jurídicamente, cuando se dieron cuenta que tenían cierto nivel de autismo, podrían ya empezar a tomar algunas decisiones con una correcta asesoría. Entonces, el planteamiento y la discusión sobre la incapacidad es equivalente a una discapacidad. Es un tema que se tiene que discutir para ver si efectivamente es equivalente o no. Y eso está en el campo de la filosofía del derecho. Es un campo donde hay que revisar y analizar a fondo los derechos humanos, cómo se implementan en la realidad. Porque sí, efectivamente, hay que proteger los derechos de las personas, y entre ellos los derechos de las personas con discapacidad. Y habría que ver si a nivel jurídico no hay que también hacer estas modificaciones, en el que hay que desaparecer o transformar el término de incapacidad por discapacidad. Entonces, estos son los grandes temas que antes de que lo resuelva un juzgador, se debaten y se discuten en los grandes foros y en la academia. Y son faros de guía con los que luego las juezas y los jueces toman algunas decisiones. Entonces, tiene una relevancia importante revisar las doctrinas jurídicas contemporáneas, porque estos grandes temas que tenemos actualmente, estos cambios jurídicos que a mucha gente le perturban y lo tienen inquieto, son temas que se discuten a un nivel de altos doctrinarios del derecho. Antes de que lleguen a plasmarse, por ejemplo, en una sentencia. Por ejemplo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más comentarios sobre el tema de hoy. No se vayan, estamos en Escuela Judicial. Regresamos. Veamos una síntesis de las actividades académicas aquí en la Escuela Judicial y regresamos con el tema de hoy. Derecho administrativo, contabilidad, finanzas, planeación estratégica y razonamiento lógico-matemático son solo algunos de los módulos del diplomado en Inducción a la Administración y Gestión en el Consejo de la Judicatura Federal. En mi caso, yo el presupuesto de la administración, entonces sí me es útil. Activas como una parte de tu cerebro en cuanto a la lógica, ¿no? Que a veces se presentan cuestiones muy sencillas y que pudieras resolver a través de la lógica, del razonamiento.
Ejemplo de ello es el uso de la matemática con el denominado pensamiento lateral. El pensamiento lateral significa salirnos de las soluciones comunes, ¿no? De la manera en la que normalmente pensamos. Entonces, pensar de forma lateral significa dos cosas. Primero, que puedo anticipar la solución, ¿no? O lo que va a ser mi contraparte en términos judiciales, lo que sea, y yo pensar una solución lateral que él nos espere, ¿no? De tal forma que pueda llegar al mejor acuerdo en mi caso. El objetivo es que los asistentes desarrollen habilidades que permitan optimizar los recursos humanos y materiales del Poder Judicial de la Federación. Me sirve para hacer un análisis en cuanto a sucesiones, hacer una planeación en el presupuesto, que es lo que veo, fondo fijo, una mayor eficiencia en los recursos financieros. De este modo, el personal adscrito a unidades administrativas y órganos jurisdiccionales se capacitan en las aulas de la Escuela Judicial. Ya estamos de regreso conversando sobre teoría jurídica contemporánea y en el bloque anterior mencionaba, doctor, Kelsen. Y hay un módulo en este curso en el que se habla particularmente de este personaje y que tú lo impartes. Así es. Coméntanos. Bueno, a mí me parece que Hans Kelsen es un personaje del que se habla mucho, pero se sabe poco. Se habla mucho de su teoría escalonada, de lo que algunos llaman la pirámide kelseniana. Hablan mucho del derecho positivo y su libro La teoría pura del derecho. Pero Kelsen es un gran desconocido porque la obra de Kelsen es vasta y la teoría pura del derecho habría que entenderla en muchos contextos, más bien en todas las circunstancias que se da esta obra. Repetía, es una obra que se hace en 1933. Aparece publicada en el 34, pero es el año en que los nazis llegan a tomar el poder en Alemania y están a punto de tomar Austria. Cuando aparecen los nazis, el derecho era un derecho positivo, pero los nazis monopolizan la interpretación del derecho y ellos son los que le dan el carácter de qué hay que entender en las normas jurídicas. Ellos son los que dicen que los judíos son criminales, ellos son los que dicen que los que no son arios no tienen ciertos privilegios. Entonces hay una especie de expropiación del derecho por parte del gobierno del nacionalsocialismo. Cuando Kelsen escribe La teoría pura del derecho, el título es totalmente antipolítico nacionalsocialista, porque dice, pensemos el derecho sin una ideología política que lo expropie. Es decir, él trata de rescatar el derecho. Independientemente del gobierno que haya, el derecho tiene que servir para hacer justicia. ¿Cómo le va con esta crítica? Bueno, pues no, es durísimo. Kelsen es boicoteado por los nazis. Las juventudes hitlerianas entraban en los salones de clase, obligaban a todos los alumnos judíos o gente que no fuera del partido a salir de las aulas, se quedaban adentro y cuando entraba Kelsen empezaban a gritarle de cosas, lo boicoteaban e incluso salían y él no podía dar clase. O sea, sí padeció, fue perseguido, ¿no? Padeció una serie de cosas terribles. Kelsen, como él era de ascendencia judía, tenía familia judía, parece que venían de Ucrania los papás, ¿no? Y la verdad es que Kelsen sí vivió una circunstancia difícil. El libro tiene un fondo político muy importante. Y también me parece que hay que conocer muchas cosas de Kelsen que pocos conocemos, ¿no? Algunas cosas están publicadas, pero realmente no se han estudiado. Kelsen era muy amigo de Sigmund Freud, por ejemplo. Y mucha de la obra de Kelsen, por ejemplo, su teoría del Estado, relaciona y toma en cuenta muchos temas de Freud. Por ejemplo, Tótem y Tabú o la psicología de las masas. Hay un texto que tradujo Ulises Schmil, que es una conferencia que Kelsen preparó para Freud, donde unía la teoría del Estado de Kelsen, de la de él, con las obras de Sigmund Freud. Entonces, hay cosas que para entender a Kelsen hay que entender también un poco a Freud, ¿no? O tuvo una gran amistad con Max Weber, el autor de Economía y Sociedad. Y mucho de la obra que él escribe, la teoría pura del derecho, está basada en las 60 primeras páginas de Economía y Sociedad. Eran grandes amigos, Max Weber y Hans Kelsen. Entonces, revisar a Kelsen por los autores que están en torno a él es interesante porque uno ve no solamente por qué él escribe lo que escribe, sino también cómo impacta en la realidad contemporánea o en su época y en el futuro. Hay cosas que pocos descubren y pocos saben. Friedrich von Hayek
es un economista que en los años 70 se volvió muy famoso. Antes era un perfecto desconocido. Él fue discípulo de Hans Kelsen y él es el padre del neoliberalismo contemporáneo. Cuando Margaret Thatcher, Ronald Reagan y el mismo Carlos Salinas de Gortari inician el periodo neoliberal en el mundo, al que están leyendo es a Friedrich von Hayek. Y Hayek en muchas partes de su obra cita a su maestro Hans Kelsen. Entonces podríamos decir que si hay un teórico jurídico neoliberal o que da lugar al neoliberalismo, es Kelsen, y es un autor que se puede leer en ese contexto. Te preguntaba en el bloque anterior, y para que nos enfoques muy bien con este autor, ¿por qué es relevante en nuestros días estudiar a Kelsen y vincularlo con la formación de los juzgadores, ¿no? O de los integrantes del Poder Judicial, no solamente los juzgadores? Sí, bueno, esto tiene mucho que ver con un poco el desconocimiento que hay sobre Kelsen. Antes de los años 80, de los 1980, el 90% del sector de egresados de las escuelas de Derecho, que realmente eran la Nacional y la Escuela Libre de Derecho, estaban comenzando algunas escuelas particulares, todos ingresaban al sector público, al servicio público. ¿No? Y en realidad, pues todo lo gobernaba un partido y un Estado que tenía monopolio con sus empresas y en sus operaciones. Cuando por las cuestiones económicas se colapsa la economía nacional, que muchos vivimos en el año 82, 83, con López Portillo, se colapsa el sistema y pues es cuando se decide entrar en un proceso de liberalización de mercado y entrar en un libre mercado, ¿no? Y aquí pues, podemos ver que leer un autor liberal que podría estar promoviendo un libre mercado en una época en la que había un partido monopólico que tenía un control estatal absoluto, pues era una cosa que no tenía sentido leerla, ¿no? Leíamos algunas interpretaciones de Kelsen que servían para estados monolíticos y donde había un control del estado de precios y salarios. Y me parece que el valor de Kelsen es interesante porque nos ayuda a repensar el derecho en una época en que se han liberado los mercados y en el que la economía y la política están en constante flujo. Ahora, Kelsen es cierto que era un liberal, pero también Kelsen es cierto que da lugar a otras opciones en las que se puede cuidar elementos sociales. ¿Por qué es importante hoy en día? Porque me parece que es un doctrinario y un teórico que le ayudaría mucho a los secretarios, a los jueces y a los magistrados a entender la necesidad de transformar el derecho hacia un universo sociopolítico económico liberal como el que estamos viviendo y ahora con intenciones de atención social. Kelsen es un gran teórico que nos podría ayudar a entender eso y no lo leímos porque antes teníamos un gobierno con un partido único y donde todo lo tenía el Estado monopolizado. Entonces, Kelsen es como la gran puerta para digamos que ahora está más actualizado que nunca, ¿no? Yo creo, y obviamente en la formación judicial tendría que ser un enclave esencial para entender todos estos cambios. Vamos a hacer una segunda pausa y regresamos un poco ya encaminándonos a las conclusiones de nuestra charla. Adelante. Vamos a la pausa y regresamos. Ya estamos de regreso en la parte final del programa de hoy. Nos mencionabas, doctor, en el bloque anterior, pues todo el trabajo, toda la ideología Kelsen. ¿Cómo lo podríamos vincular, por ejemplo, ahora, para que sea algo muy, muy aterrizado, digamos, con el sistema penal acusatorio? Bueno, es interesante la pregunta, porque Kelsen, en la última parte de la teoría pura del derecho, habla sobre la interpretación y sobre cómo emplear la herramienta jurídica, la herramienta normativa, ¿no? En cuanto a poder sesgar sentidos normativos aplicados a casos concretos. Y una de las cosas que es muy relevante y en la que se está poniendo mucha atención en la capacitación, tanto de juzgadores como de litigantes, incluso de fiscales,
es en la argumentación jurídica aplicada en los interrogatorios, en los contrainterrogatorios, en las, todo el proceso penal acusatorio, las audiencias. Es esencial el aspecto oral y es esencial la parte argumentativa, donde Kelsen lo que nos muestra es que el derecho bien argumentado puede sesgar ciertas normativas para que respalden ciertas ideas, o también puede ser direccionado en otro sentido. A pesar de ser el mismo derecho, si la argumentación y la interpretación de la norma tiene esos márgenes de operatividad, pues sí está sujeto al juego del mejor litigante o del mejor fiscal que sepa estructurar un argumento y llevarlo delante de una autoridad judicial. Y es muy relevante esto para los jueces porque tienen que aprender a explorar y a valorar no solamente pruebas que les han impuesto, sino las narrativas de las partes. ¿Cómo se lo presentan? Eso es un tema extraordinariamente importante hoy en día. ¿Cómo le presentamos a una autoridad judicial una teoría del caso o una propuesta? Y también tendría que ver cómo el juzgador la percibe. Déjame platicarte una cosa que ocurre, por ejemplo, en algunos países como Estados Unidos. Cuando los litigantes o los fiscales ven a qué juez va su asunto, lo que hacen es revisar cómo ha resuelto otros asuntos semejantes, qué es lo que más toma en cuenta y qué no toma en cuenta. Y es como un estudio psicológico del operador jurisdiccional. Entonces, más que tratar de resolver el tema con el derecho, lo que hacen es ver la psicología judicial y ver cómo arman, con base en estas formas interpretativas y argumentativas, las narrativas de una manera que puede impactar favorablemente dentro de la psique de la operadora jurisdiccional o del juzgador. Y Kelsen, con su teoría pura del derecho, en este aspecto, muestra que se pueden introducir elementos de argumentación, de psicología, incluso de sociología y de política jurídica, que son hoy en día una de las armas más importantes o una de las herramientas más importantes en las audiencias orales, que las vemos en el campo del derecho penal. Pero también están en otras materias. En materia civil, en materia mercantil, ahora con derecho laboral seguramente las veremos. También, porque vamos a ver esta fase oral, ¿no? Y el gran teórico que está detrás de este margen de introducir todos estos elementos, estas herramientas auxiliares de uso, pues es Kelsen, porque con una teoría pura puedes meter muchos elementos más a juego de un derecho que no tiene un compromiso absoluto con una forma de ser, ¿no? Es un derecho herramental neutro que puede ser objeto de la psicología, de la sociología, de la antropología jurídica, de la epistemología. Nos abre un campo muy interesante. Y de todo lo que nos comentas, pues vemos la importancia de la capacitación, que no es una cosa ligera, ¿no? Estamos viendo en las audiencias públicas que se critica, por ejemplo, esta falta de preparación en alguno de los operadores, ¿no? Así es. No nada más entonces tiene que ser revisar el caso concreto, sino llevar todo un contexto, un bagaje importante de materias como esta, ¿no? Teoría del derecho. Totalmente de acuerdo. Tiene que ver con que el derecho no solamente es la norma escrita, sino el contexto en el que se está dando. Uno de los elementos que hoy en día es esencial y que hay que trabajar mucho es, por ejemplo, la libre apreciación de la prueba. Antes las pruebas eran tasadas y era como más fácil ver ese esquema. Pero cuando alguien tiene que hacer una libre apreciación de intangibles, por ejemplo, en violencia de género, la violencia de género es un intangible y tienes que aprender a verla y tienes que aprender a observarla. Estas son herramientas que el derecho escrito no tiene absolutamente. Entonces, Kelsen, cuando dice podemos tener esta apertura pura, podemos meter elementos de psicología para que el operador jurisdiccional pueda incluso contemplar y analizar desde la forma en que dice las cosas, en qué contexto las está diciendo, puede entrar en los detalles finos, incluso de ver si una persona está nerviosa o no está nerviosa, o si una persona tiene confusión en lo que está declarando, cosas que cuando uno lo veía por escrito no podía ver. Esas son realidades jurídicas en las que hay que atender la capacitación
sobre todo, de hecho ya se está empezando a ver estas formas de capacitación y va a ser muy relevante en México ver estos cursos, no solamente de pensamiento crítico, habrá que ver psicología judicial, habrá que ver antropología jurídica, ver por el tipo de etnia o por el tipo de rasgos físicos que tiene una persona, algunas características culturales o socioculturales que pueda tener. Estos son elementos que se han rescatado y que se están implementando en la formación judicial gracias a la revisión de las doctrinas jurídicas contemporáneas. Lamentablemente se nos terminó el tiempo, pero sin duda muy importante, además los pasos, las acciones que está dando el instituto justo para actualizar los conocimientos, para capacitar a los operadores del sistema en estos temas. Pues muchas gracias por la invitación, Verónica. No, gracias a ti. Muchas gracias, doctor. Gracias también a usted por su atención, a mis compañeros del equipo de producción que hacen posible. Y soy Verónica González y los invito a que se queden en la señal de Justicia TV.